Como la memoria virtual consiste en particionar los espacios de direcciones de los procesos en porciones, por ejemplo en este caso de paginado, en porciones del mismo tamaño, llamado páginas. Por ejemplo, un procesador podría permitir que cada parte o página mida 4K. Los procesadores son los que definen el tamaño de las páginas, no el sistema operativo. Los sistemas operativos se adecuan a la longitud de la página que fijen los procesadores. Por ejemplo, entonces tenemos este programa que va a ejecutarse y que tiene un conjunto de páginas virtuales que algunas ya han sido cargadas en memoria física, eso ya está guardado en la tabla de páginas, y en cambio otras todavía permanecen en el disco o fueron expulsadas de memoria física y están entonces alojadas en el disco para cuando se las necesite. Hay entonces que hacer una traducción entre las direcciones virtuales de ese espacio lógico virtual por donde se desarrolla el proceso, al cual direcciona el proceso, y aquellas direcciones físicas donde han ido a cargarse cada una de esas páginas, es decir, las direcciones de memoria principal. Lo que vemos entonces es que los tamaños de páginas coinciden exactamente con los tamaños de los marcos o de las páginas físicas, el lugar donde se cargaron cada una de estas páginas. Cada una de estas direcciones internas dentro de la página arrancan en un 0 y terminan en el tamaño máximo de la página al que llamamos el desplazamiento. Por ejemplo, en este caso, que las páginas tienen un tamaño de 4K, necesitamos 12 bits para direccionar los 4K. Por lo tanto, aquí está el 0 de cada página y termina en 4195, 4095, la dirección máxima dentro de una página. La siguiente página tendrá direcciones entre 0 y 4095, así que todas las páginas comienzan con una dirección en 0 porque se habla de un desplazamiento interno dentro de la página. Así que primero hay que identificar en qué página se encuentra el dato y a partir de ahí qué desplazamiento se tiene a partir del comienzo de cada página. Por lo tanto, entonces partimos de una dirección virtual constituida de 32 bits que está formado de 12 bits que son el desplazamiento que necesitamos interno en la página, y después identificar en qué página virtual está el dato que buscamos. Como esa página virtual se ha cargado en una página física, entonces necesitamos un mecanismo de traducción de dirección virtual a física que normalmente entonces las dan las tablas de página. La tabla de páginas entonces va a hacer que me indique en qué número de página física o marco se han cargado. Obviamente las páginas físicas no son tantas como las que tienen las direcciones virtuales, por lo tanto en este caso hemos reducido una dirección virtual de 32 bits a una dirección física de 30 bits. Por lo tanto entonces la cantidad de bits que necesito para direccionar una página física son de 18 bits. Las tablas de páginas son entonces estructuras de datos que el sistema operativo crea en el momento que el programa va a ponerse en ejecución. Ellas almacenan información de ubicación y se las puede ver como si fuera un gran vector o arreglo de entrada de tablas de página donde se mantiene la información de cada una de las páginas, indexada por el número de página virtual. Es decir, cuando se accede a la tabla de páginas se busca por ese número de página virtual y se va a sacar la información de cada una de esas páginas. Existe en los procesadores modernos un registro particular que mantiene la dirección de comienzo de la tabla de páginas. Ese registro va a estar vacío y cuando se ponga a ejecutar un programa se va a cargar con la dirección de comienzo de la tabla de páginas de ese programa que se va a ejecutar. Es decir, que se va cambiando cada vez que se direcciona o se ejecuta un programa diferente. Así que ese registro, el registro de la tabla de páginas, apunta al comienzo de la tabla de páginas en memoria física, en memoria principal de ese programa. Bueno, lo que hacemos entonces es buscar si la página a la cual estamos traduciendo está cargada en memoria principal o no, y esa información me la devuelve la entrada de la tabla de páginas. Si entonces la entrada de la tabla de páginas me dice que está presente en memoria principal, entonces me va a decir en qué número de marco o en qué número de página física se encuentra. Además hay otra información de bits de estados, por ejemplo, de si la página ha sido referenciada más de una vez,
si la página no es la misma que ha sido traída desde el disco, es decir, es una página que ya está ensuciada o modificada, por lo tanto hay que tener cuidado y no sobreescribirla en el momento que necesitamos el marco que ella está ocupando. Si la página no está presente en memoria principal, significa que hay que ir a buscarla al disco, por lo tanto también la entrada de la tabla de página me va a referenciar a una ubicación en el disco, es decir, va a tener la dirección de número de cilindro, superficie y sector, del cual yo voy a ir a buscar la página. Acá vemos entonces un proceso de traducción de una dirección virtual a física apoyándose en el registro de comienzo de tabla de página. Una dirección virtual que es tomada de un proceso, entonces se carga en la MMU, que es el dispositivo que va a hacer la traducción de dirección lógica física que está dentro del procesador, y entonces con el registro de tabla de página que me apunta al comienzo de mi tabla de página como proceso, entonces con el número de página virtual, accediendo de forma de un vector, me indica entonces cuál es la entrada de la página que yo estoy buscando. Ahí entonces se indica si la página está cargada o no con un bit de validez, y si está cargada entonces obtengo el número de página física o de marco en donde está cargada la página. Ese número concatenado con el valor del desplazamiento que se ha sacado de la dirección virtual, entonces me da una dirección física donde está cargada la página. Esta diapositiva muestra una optimización de las traducciones de direcciones virtuales a física usando una caché especializada como es el TLB. El TLB es un traductor, es un buffer de traducción lateral, es decir que lo usamos como un traductor rápido porque conservamos en esa caché las últimas traducciones que se han realizado para ese proceso. Así que el TLB tiene la carga de las últimas traducciones de dirección de página virtual a dirección física y ya están como para ordenado, de manera que cuando estoy buscando un número de página virtual, directamente cuando la encuentre obtengo el número de marco o el número de página física para entonces armar la combinación de la dirección física a la cual quiero acceder. Los TLB también tienen entonces otra combinación, otra información como es entonces el bit de validez que me dice si la página está cargada en memoria principal o no, si la página esa fue modificada o no, es decir, si la página está sucia y ya no es la misma del disco, y si la página entonces fue referenciada más de una vez o no. Así que esta tabla, esta porción de tabla cargada en esta caché especializada, me ayuda entonces a traducir rápidamente porque esta caché está dentro de la MMU, que es un dispositivo que está también interno dentro de la CPU. Cuando no encuentro la dirección virtual, la dirección física que corresponde a una dirección virtual en el TLB, entonces puede ocurrir dos cosas. Que la página sí está en memoria, pero no está actualizado el TLB. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es ir a memoria y traer la entrada de la tabla de página y cargar en el TLB y relanzar, repetir entonces la traducción. Esto se podría entonces hacer por hardware o se podría hacer por software. Lo mejor es hacerlo por hardware por el tema de la rapidez con que se hacen esas traducciones, pero usan circuitos complejos que habría que ver si las estructuras, o sea, si los transistores del chip me permiten tener ese tipo de circuitería sin alterarme mucho el costo del procesador ni la potencia. O también se podría hacer en software, pero bueno, no es preferible por el hecho de las pérdidas de tiempo de hacer correr un programa para que entonces vaya a actualizar una entrada de página en el TLB. ¿Cómo se podría hacer en software? Justamente ocurriendo o generando una excepción que se va a dar lugar dentro de la ejecución de esa instrucción, y entonces, bueno, podría ser, por ejemplo, un código muy optimizado de ese manejador de las fallas de TLB. Bueno, en caso de que la página no esté cargada de memoria principal, es decir, estemos ante un fallo de página, entonces sí o sí hay que llamar a una rutina del sistema operativo para que capture la página desde el disco y actualice la tabla de páginas cuando ya la tenga en memoria, diciendo en qué marco cargó esa página. Entonces, nuevamente relanzar la ejecución de la instrucción que falló. Así es como la memoria virtual ofrece
un mecanismo excelente de protección porque cada direccionamiento que va a hacerse del proceso cuando sale a buscar un dato en la memoria principal es controlado por la MMU y este es un excelente mecanismo para poder implementar la seguridad de los procesos, es decir, de aquellos distintos programas que pueden ejecutarse en la única memoria principal. Así que lo que se puede hacer es, si los procesos, por ejemplo, quisieran compartir zonas de memoria para pasarse información, para compartir variables, entonces ellos podrían hacerlo, pero obviamente habiendo declarado en llamadas al sistema que esto va a poder, que esto va a ser realizado, que van a compartir su espacio de direcciones. Bueno, justamente la memoria entonces lo que va a hacer es proteger contra los accesos erráticos que puedan tener estos programas metiéndose quizás en territorio de otros procesos o en territorio del sistema operativo. Sí o sí va a necesitar de la asistencia del sistema operativo, quien va a controlar que el acceso sea el correcto. Pero bueno, nosotros hemos dicho ya que sin el hardware la memoria virtual sería muy lenta, por lo tanto el soporte que tiene, la ayuda que tiene el sistema operativo con el hardware está presente en el corazón del procesador. Primero que el sistema operativo cuando está ejecutando, él corre en modo supervisor. Así que eso es una ayuda ya del procesador que se pone en modo supervisor. Esto es lo que se conoce como modo kernel. Además, el sistema operativo puede ejecutar las instrucciones que son privilegiadas, aquellas que manejan hardware que es público o hardware que es, digamos, exclusivo del manejo del sistema operativo o también los dispositivos de entrada-salida. Por ejemplo, las tablas de página y cualquier otra información de estado solo tiene que ser accesible en modo supervisor, es decir, el código del sistema operativo, y no todo, sino algún código particular, es entonces el que corre en modo supervisor. Si un programa, o sea, si un programa de usuario necesita del servicio del sistema operativo, entonces no le queda otra que hacer una llamada al sistema, es decir, se genera una excepción. En el caso de MIPS, esa instrucción del procesador se llama syscall. Bien, entonces la jerarquía de memoria está dada entonces por unas características que se han estudiado, que se conservan para todos los niveles de memoria. Lo que estamos diciendo es que hay principios comunes o principios que se cumplen en todos los niveles de la jerarquía de memoria. Y esto básicamente es que están basados en el concepto de cacheo. Es decir, cada nivel superior está comportándose como una caché de su nivel inferior. Por lo tanto, se ha levantado hacia un nivel superior una porción de información o un bloque que va a ser administrado o manejado en ese nivel superior. Por lo tanto, acercamos hacia el nivel superior, agilizando los tiempos de acceso y por lo tanto ya conteniendo o manteniendo información cumpliendo con el principio de localidad de la referencia, así que no levantamos solamente un byte, sino que levantamos una porción o un bloque que se supone que será necesitado en corto plazo. En cada nivel de la jerarquía de memoria hay que determinar cuál es la ubicación del bloque donde está el dato que estamos buscando. Así que tenemos que encontrar ese bloque, obviamente desde el punto de vista del hardware, con circuitería. Luego, cuando necesitamos levantar un bloque hacia un nivel más alto y más elevado, es posible que no tengamos lugar, por lo tanto, hay que hacer un reemplazo para cuando no lo encontremos en ese nivel y habrá que sacar, o sea, sobreescribir alguna información que está sin uso o que, digamos, hace mucho tiempo no se está usando. Por ejemplo, podemos usar entonces el algoritmo LRU de reemplazar aquella porción que está siendo recientemente menos usada, less recently used. Así que reemplazamos esa porción de información para que nuestra información que estamos necesitando en el momento sea consultada muy rápidamente. Y por último, hay que fijar la política de escritura. Si una vez que hemos actualizado un nivel, en qué tiempo o en qué momento actualizamos el nivel inferior. Es decir, si lo hacemos ya inmediatamente, es lo que se conoce como write through,
o si esperamos y entonces al momento que vaya a ser reemplazado un bloque, recién hacemos la actualización. Eso sería un write back. Bien, pasamos a otro tema y se denomina máquinas virtuales. El tema de las máquinas virtuales no es un tema nuevo, nació en la década del 70, quizás antes, las investigaciones primeras se producen en la década del 60, y consiste en hacerle creer al sistema operativo que está cargado sobre un determinado hardware que tiene otro hardware que no es el real, es decir, que hay una máquina virtual con una memoria distinta, con un procesador distinto, con dispositivos de entrada y salida distintos. Es decir, el concepto puede llegar a ser muy general porque virtualiza todo el recurso de hardware que tiene debajo. Así que bueno, usamos por ejemplo un computador como anfitrión, el host, que entonces va a ser emulado por un sistema operativo eh, que por supuesto ese sistema operativo en realidad va a ser como un monitor de la máquina virtual que estaría entonces generando máquinas virtuales hacia arriba para que los distintos sistemas operativos puedan ejecutar y controlar ese hardware que ellos creen que está por debajo. Bueno, ¿qué ventajas ofrecen las máquinas virtuales? Las ventajas que ofrecen las máquinas virtuales es que aprovechan el aislamiento que los distintos sistemas operativos huéspedes necesitan, de manera que ellos le hacen creer que están solos y por lo tanto no hay comunicación entre un sistema operativo y otro, así que hay mucha seguridad para que puedan trabajar perfectamente tranquilos los programas en esos sistemas operativos. Así que evita los problemas de seguridad y aquellos problemas de confiabilidad, aquellos problemas, por ejemplo, de que necesiten, eh, digamos, acceder a recursos que a lo mejor, digamos, no están y entonces estamos simulando con recursos que son justamente emulados, o sea que son sustituidos por recursos que se fabrican con el software. Las máquinas virtuales son un conjunto de software que hacen creer entonces a los otros programas que están corriendo sobre hardware diferente. Una de las ventajas también que tienen las máquinas virtuales es que ayuda a compartir los recursos, es decir, que un mismo procesador podría ser usado simultáneamente o alternadamente por distintos sistemas operativos y distintos programas. La virtualización entonces tiene algún impacto obviamente en el rendimiento de ejecución, porque toda esta simulación hay que pagarla en precio de ejecución de instrucciones, porque todo se hace emulando software. Así que esto ha podido ser factible a partir de cierto momento de la era tecnológica y se ha reflotado a partir del año 2006 en los procesadores modernos de Intel y de AMD. Justamente por la velocidad que han logrado los procesadores es que ahora realmente tienen una aplicación esta virtualización en los procesadores de escritorio. Sin embargo, antes, en la década del 70, mainframe de IBM como el BM370 ya usaba la tecnología de virtualización y, por ejemplo, era un computador centralizado que simulaba que tenía N máquinas. Por ejemplo, si había 200 usuarios conectados a ese computador central, entonces IBM el 370 podía entonces correr 200 sistemas operativos diferentes para cada uno de los usuarios, de manera de que no había peligro de invasión o captura de información o robo de información entre un usuario y otro. Una empresa que hizo mucho dinero justamente por el hecho de que Intel ni AMD podían virtualizarse por el hecho de que el hardware no estaba preparado, el set de instrucciones no estaba preparado, fue VMware. VMware lo que hizo es construir un software que se ejecutaba sobre el sistema operativo ya instalado y entonces le hacía creer a otro sistema operativo que estaba por encima que él estaba corriendo directamente sobre un hardware. Hasta que, bueno, en el año 2006, cuando comenzó Intel y AMD a crear procesadores con un set de instrucciones que tenía instrucciones virtuales, instrucciones que podían ser virtualizadas, o sea, tecnología de virtualización,
VMware entonces construyó ahora un software diferente llamado hipervisor tipo 1. Microsoft también usa una virtualización llamada VirtualPC.